la necesidad de separar, y no lo recoge el proyecto de Mora, la función ejecutiva de la función deliberativa. Manuel Burga publicó el año 2004-2005, cuando era rector, un libro comparado sobre los sistemas de gobierno universitario en América Latina. Y ahí aparecía que el Perú era el único país en América Latina que tenía dos organismos deliberativos que gobernaban las universidades: Consejo Universitario y Asamblea Universitaria. San Marcos tiene un consejo universitario, me parece, de 42 miembros, y una asamblea universitaria de 112 miembros. Y mi facultad de Ciencias Sociales tiene un consejo de facultad de 21 miembros. Y en el estatuto todos son órganos de gobierno. Bueno, yo les digo sinceramente, el consejo de facultad de mi facultad, cuando se forma democráticamente, que es las menos de las veces, ¿no?, generalmente se asalta de diversas maneras. Hablar de mi casa, ¿no?, y no hablar de la de los demás. No puede gobernar. ¿Qué cosa va a gobernar 21 personas que se reúnen una vez cada 15 días? Es imposible que gobiernen algo. Es simplemente una discusión infinita sobre todo, ¿no? Y un decano aburrido que trata de que las cosas pasen, hasta que de repente hay una huelga estudiantil porque no han firmado los certificados, no han firmado los diplomas, ¿no? Entonces hay una sesión rápida del Consejo de Facultad y pum, se firma todo lo que debe que firmar. Pero, digamos, ¿qué reflexión nos tiene que dar esto? ¿Que debemos desaparecer el Consejo de Facultad? No. Pero que el Consejo de Facultad debe ser un órgano deliberativo y no de gobierno. Y que el que gobierne debe ser el decano. Y que si el decano gobierna mal, bueno, el Consejo de Facultad, por una mayoría calificada, lo vote. Pero no se puede mantener un órgano deliberativo como órgano de gobierno. Peor todavía con el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. Dos instancias deliberativas y asambleísticas que gobiernan la universidad. Y los rectores atrapados, ¿no?, generalmente en guerra con sus dos vicerrectores, ¿no? Por lo menos en San Marcos es estándar eso, ¿no? El rector en guerra con los dos vicerrectores. A ver qué error comete, pum, a sacarlo. Y en este infinito debate en el Consejo de Facultad, donde están todos los decanos además. Entonces, por ejemplo, la Ciudad Universitaria de San Marcos tiene un agudo problema de limpieza, que no se ha resuelto en los últimos años, hasta décadas, diría yo. Entonces, está recontra sucia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los decanos reivindican el cuidado de determinados espacios de la ciudad e impiden que haya una autoridad de manejo del conjunto de la ciudad. La ciudad universitaria de San Marcos es enorme, tiene varias hectáreas, creo que 35 hectáreas más o menos, ¿no? Entonces, tendría que haber una autoridad de manejo, por lo menos, de la infraestructura, ¿no es cierto?, de mantenimiento. Es muy débil, existe, pero es muy débil. ¿Por qué? Porque los decanos son señores feudales. Y están en el Consejo Universitario. Entonces, en el Consejo Universitario impiden cualquier cosa que recorte sus prerrogativas. Entonces, la universidad siempre se ve como esas colchas hechas de retazos que decían las abuelitas antes, ¿no? Y nadie se ocupa de la colcha. Solo se ocupan de los retazos, con un daño enorme para la institución en su conjunto. Entonces, la necesidad de separar función ejecutiva de deliberativa y de sacar a los decanos de las instancias superiores. La idea de que hay un consejo ejecutivo con el rector y con gente que él pueda nombrar para que pueda manejar la universidad, y una asamblea universitaria con las instancias de vigilancia correspondientes, donde puedan estar los decanos, obviamente. Luego el tema de las elecciones. En el tema de las elecciones, las experiencias son nefastas, ¿no? O sea, nosotros en San Marcos hemos vivido, estamos superando, porque ha resurgido un movimiento estudiantil más sano, pero hemos vivido largos años de dominio de los operadores estudiantiles. ¿Quiénes son los operadores? Operadores, esta idea no existía en mi época. Los operadores son los que forman las listas para los tercios en la facultad y para el tercio de la asamblea universitaria y al consejo universitario. ¿Cómo la forman? Vendiendo los puestos en los tercios. Porque al mismo tiempo, por obra de Fujimori, los estudiantes que formaban parte del tercio, no sé si acá en Huamanga, pero en San Marcos sí, recibían 1.200 soles al mes.
O sea, recibían un pago. Nosotros señalamos en todos los proyectos que presentamos que los representantes en los tercios no recibieran ningún pago, por ningún concepto. Yo fui dirigente estudiantil en San Marcos en los años 70. Además escribí un libro sobre el tema en la época, o después que salí. Si yo hubiera cobrado un centavo me hubieran colgado en la puerta de la facultad, ¿no? O sea, olvídense, ahí nos podíamos agarrar a patadas, pero nadie podía cobrar un centavo. Eso no estaba permitido, ¿no? O sea, aquí había un tema muy serio. Había un tema muy serio, ¿no? Esto dio origen en San Marcos, no sé en otras universidades, la aparición de operadores que llegaron a controlar hace 5 o 6 años la elección a todos los tercios. Y que prácticamente impedían que cualquier grupo de estudiantes se organizara y presentara una lista. Felizmente, les repito, en los últimos 2 años esto ha desaparecido, porque ha resurgido un movimiento estudiantil que ha sacado, no sé por qué métodos, pero ha sacado del panorama en buena medida a los operadores, ¿no? Pero esto es muy grave, ¿no? Entonces, la necesidad de elecciones universales. No es lo ideal las elecciones universales. Politiza innecesariamente las elecciones universitarias, porque van a tener que haber campañas, se va a tener que lanzar a figuras que tengan algo de mediáticas, quizás en desmedro del académico, no sé. Por otra parte, puede hacer que esto anule que lleguen a los mejores cargos profesionales mediocres, quizás, no sé, pero por lo menos garantizan más limpieza. En la asamblea universitaria, por lo menos en las experiencias que yo conozco, pasa cualquier cosa. Y corre billete cualquier cantidad. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo salimos del imperio de la preventa? ¿Cómo salimos del imperio de la preventa? Una posibilidad es las elecciones universales. Salomón Lerner Febres planteaba otro método, que también tenía sus ventajas, que era el colegio electoral. Él decía elegir algo similar a la asamblea universitaria, ¿no? Que se reuniera una sola vez para elegir rector y vicerrector, y se disolviera. Algo así como los cardenales que se reúnen en Roma para elegir papa, ¿no? Pero que ninguno de la asamblea universitaria pudiera formar parte del colegio electoral universitario, para evitar la politización de las elecciones universales. La ley de Mora recoge lo de las elecciones universales y me parece bien, es una reivindicación de la universidad en general, ¿no? Las elecciones a representantes estudiantiles es un tema altamente controvertido. Yo he sido dirigente estudiantil, dirigente sindical, autoridad universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. He sido director de mi escuela, en fin. ¿Cuál es mi convicción luego de 40 años en la universidad? Año y medio en la Universidad del Cusco, 34 años en San Marcos, ¿no? Y 5 años más como estudiante en San Marcos. Mi convicción es que tiene que ser calificada la elección al tercio estudiantil. Y yo, de haber creído que debía ser abierta, he llegado a la conclusión de que tiene que ser calificada. ¿Por qué razón? Porque si no es calificada, es decir, si no es requisito que los candidatos estén entre los mejores estudiantes, un tercio dicen unos, un quinto superior dicen otros, eso se puede debatir, puede ser el tercio superior, pero tiene que haber una calificación. Los estudiantes que les interese la universidad, o sea, los estudiantes que no estén allí exclusivamente para hacer negocio, como los operadores. Antes no habían operadores, pero ahora hay que nombrarlos. Que estén ahí para hacer negocio, porque se convirtió en una forma de negocio. O que estén ahí exclusivamente para hacer política partidaria sectaria. O sea, la universidad no tiene por qué ser rehén de ninguno de estos dos tipos de personajes. Yo no estoy en desacuerdo de que haya política en la universidad, ojo. Incluso le he reclamado al congresista Mora, porque una de las causales en su ley para destituir a un profesor es que promueva alguna actividad político-partidaria. Yo le dije, ¿qué es una actividad político-partidaria? Se lo dejamos a que el juez o al tribunal de honor decida. Bien peligroso, ¿no es cierto? Yo no estoy en contra de que pueda haber un debate político en la universidad, de que los partidos puedan presentarse en la universidad. Estoy en contra del abuso de eso.
Y la universidad, especialmente la universidad pública, ha sufrido el abuso de eso. Edmundo Murugarra, comentando el tema de la universidad como espacio público hasta los años 70, 60 o 70, nos señala, y Edmundo sabe, fundó Vanguardia Revolucionaria, se imagina, no va a saber sobre política universitaria. Nos dice, la universidad fue el gran centro de democratización, y una de las cosas que mató ese gran centro de democratización fue la hiperpolitización. Entonces yo sí creo que debe ser o el tercio superior o el quinto superior de donde salgan los candidatos. Y yo también creo que para que las elecciones estudiantiles sean válidas deben de votar la mitad más uno de los que tienen derecho a votar. Porque ¿qué cosa pasaba? En mi facultad, en los peores años de manejo de estos grupos de operadores, elegían tercio con 30 o 40 estudiantes. Mi facultad tiene casi 3.000 estudiantes, la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Entonces, 30 estudiantes que nos elegían al tercio, porque había tal miedo frente a estos operadores, cosa similar pasó con los grupos de extrema izquierda que nos habían gobernado 15 años antes, ¿no? Que la mayoría no participaba y terminaban existiendo tercios en el Consejo de Facultad que no representaban a los estudiantes y que en el caso de los operadores pugnaban por coimas, por plata, y en el caso de los representantes de grupos de extrema izquierda, lo que se oponía a cualquier criterio de calidad académica. Entonces, en ambos casos no estaban interesados en la universidad. El tema de la investigación. En el tema de la investigación, nosotros propusimos 3 ideas. Una recoge el proyecto de Mora. La primera, la que se recoge, es que debe haber, además de profesores auxiliares, asociados y principales, la categoría de profesor investigador. Algunas universidades la tienen en sus estatutos. San Marcos la tiene, pero nunca la usa. Por ahí para algún amigo del rector, quizás, ¿no? Una rara avis, no sé si ustedes la tienen, ¿no? La idea del profesor investigador, que los profesores pudieran postular para ser profesores investigadores, lógicamente después de tener una larga trayectoria, 15 o 20 años como profesor, obra publicada, doctorado, ser investigadores reconocidos, y que el Consejo Universitario les diera la categoría de profesor investigador. Lo que supone dar un solo curso al año, ¿no? Y dedicarse a investigar y escribir, ¿no? Esto es una actividad fundamental en las más importantes universidades del mundo que tienen una producción científica apreciable. Y lo dice el proyecto de Mora, lo señalábamos nosotros también, debe recibir una bonificación del 50% de su haber bruto, o sea, una bonificación del 50% de su haber total. Si el haber de un profesor principal a tiempo completo es 6.000 soles, creo ahora, la bonificación sería pues de 3.000 soles, una cosa así. Y que esto no debe ser un tema de nepotismo, de amistades, sino debe estar normado y debe permitirse que cada universidad tenga un grupo apreciable en función, por supuesto, de un plan de investigación que señale un vicerrectorado de investigación. Pero nosotros señalábamos 2 cosas más que no se han contemplado y que me parecen fundamentales. Primero, como aquí no hay Sistema Nacional de Investigación y no sabemos cuándo lo va a desarrollar el Estado, que se formulara un Sistema Nacional de Investigación Universitaria, donde los profesores investigadores se inscribieran y formaran parte de una red de investigadores, lo cual les permitiría formar equipos de investigación, conseguir de mejor manera financiamiento para sus investigaciones, poder desarrollar conjuntamente actividades referidas a su investigación. Y al mismo tiempo, la existencia de un Fondo Nacional de Investigación Universitaria. Tuve, a sugerencia de mi viceministro de entonces, Juan Abugataz, tuve la idea de formar este Fondo de Investigación Universitaria. Se llegó a formar por decreto supremo del año 2001, pero el MEF jamás dio la plata. Y surgía con un fondo semilla, me acuerdo, de 20 millones de soles.
y todo lo que planteaba era darle a 1000 profesores de las universidades 20.000 soles para que hicieran una investigación en un año.